Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. Hay que reconocer que todos los salvadoreños de cualquier extracción social alguna vez fuimos extranjeros. Incluso los pueblos originarios vinieron de afuera, la mayoría de México, pero todos somos salvadoreños. Yo considero, sin embargo, que el principal problema en nuestro querido país, antes de la falta de orgullo en nuestras raíces, es la falta de identidad. ¿Qué es ser salvadoreño? En segundo lugar está la falta de solidaridad. El peor cuchillo de un salvadoreño es otro salvadoreño. El tercer problema es la falta de entendimiento. Todo el mundo pretende tener la única razón y no tolera que otros piensen diferente. Y esto se ve en la economía, en la educación, en la política, en la religión e incluso se ve entre hermanos del mismo padre y madre. El lema no es ser iguales, sino que unidos, unidos en la diversidad. El cuarto problema es la falta de conocimiento de nuestra herencia cultural y de nuestra historia, considerando que no hay razas puras, ni tampoco razas superiores ni inferiores, y que nuestra salvadoreñidad está inmersa en el cúmulo de peculiaridades diferentes y distintas improntas genéticas, razas que conforman nuestro pueblo. El análisis de la salvadoreñidad tiene que estar basado en su orden, en estos cuatro principios anteriores: identidad, solidaridad, entendimiento y conocimiento. En este último punto debemos evitar el concepto de que lo blanco europeo es superior y que lo negro indio es inferior, algo que nos impusieron desde la colonia y estratificaron a la sociedad, y que ahora todos los opresores e incluso casi todos los oprimidos aceptan sin discusión. Como un ejemplo, nos sentimos orgullosos al decir que no tenemos los salvadoreños sangre negra. Sí la tenemos, y esas gotas en nuestro mestizaje han mejorado nuestra impronta genética. Negamos al indio puro, al cual pertenece el 10% de la población, aunque solo el 1% reconoce serlo. Y casi el 90% de la población es ladina, pero insiste en ser española. Esto es una tontería. Los pueblos indígenas fueron también pueblos cultos y su cultura fue destruida parcialmente y luego negada. Muchos niegan su porcentaje de sangre indígena, aunque debería también serle motivo de orgullo. También existe un porcentaje apreciable de sangre árabe y judía en base a la mezcla de casi 8 siglos de permanencia en España de dichas razas, y también de la venida de conversos, judíos y musulmanes, que huían de la Inquisición y venían a América, donde se les utilizaba en trabajos especializados que los nativos desconocían, incluyendo todas las construcciones coloniales. El orgullo de ser salvadoreño vendría automáticamente con una educación dirigida que contemple los anteriores conceptos y fomente nuestra autoestima. Pero definitivamente un orgullo personal sin tolerancia, ni solidaridad, ni concordia, ni amor a nuestros semejantes, ni unidad en la diversidad, nos haría incluso potencialmente más peligrosos. Debemos aprender a querernos entre nosotros mismos. Debe aceptarse que todos somos salvadoreños, aunque diferentes, y ser unidos a pesar de ello. Debe comprenderse que la educación nos hace más preparados, pero no necesariamente mejores, y que la ignorancia es preferible a la inteligencia si ésta no tiene la sabiduría del corazón para iluminarla. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando después en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. Como bien dice el refrán, nadie hace el bien de la misma manera, pero el resultado son la paz y el orden. Nadie hace el mal de la misma manera, pero el resultado son las perturbaciones. Sin embargo, lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba: pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no sea adicionalmente con daño a terceros. Las naciones más poderosas del mundo aumentan su poder en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo sometido. Las naciones que le siguen buscan los puestos que continúan, y nuestro país minúsculo y reducido, en lugar de dignificarse y buscar un mejor lugar en el concierto de las naciones, se divide
inexorablemente y nos seguimos comiendo los unos a los otros. A la par del bajo nivel educativo de la mayoría de la población, nos estamos convirtiendo en un pueblo sin cultura. Y esto no solo se da en los estratos de educación deficiente, sino que en todos los niveles, incluyendo, por qué no decirlo, en los de la educación superior. Los valores materiales e inmateriales que nuestra sociedad dispone para relacionarse con el medio se han deteriorado a tal grado que prácticamente carecemos de cultura. Nuestros valores tradicionales se han perdido, hasta el punto que nuestra identidad salvadoreña se encuentra en crisis. Hay irrespeto a los valores y a la dignidad humana, al derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la tranquilidad, a la urbanidad, a la libertad, a la decencia, a la moralidad. Violaciones, asesinatos, robos, hurtos, extorsiones, amenazas, abandonos, etcétera, son tan comunes, históricamente comunes, que nadie se escandaliza de ver continuamente a mujeres violadas, a niños vejados y a seres descuartizados. En los círculos donde hay educación, la cultura es generalmente importada. Hemos recibido y aceptado una intromisión cultural tan exagerada que podemos llamarlo un imperialismo ideológico, mucho más fuerte que cualquier dependencia económica y que nos tienen amarrados con más fuerza que enormes cadenas de acero. Aceptamos con un malinchismo extremo que todo lo extranjero es mejor y que lo nuestro es inferior, y mantenemos baja nuestra autoestima. Es menester recalcar que los consejos internacionales que nos envían son a veces bombas cazabobos. Las donaciones recibidas son a veces productos vencidos o nocivos o peligrosos. Las recomendaciones de gobiernos u organizaciones internacionales son a veces obstáculos para nuestro desarrollo. Y las resoluciones, que pueden estar llenas de irregularidades, tienen la aprobación del desprestigio de la organización internacional que las avala, aunque se encuentren amañadas. Y seguimos diciendo sí a todo, y seguimos poco a poco cambiando nuestra tradición por tradiciones foráneas, y la mayoría no cambia su nacionalidad solo porque no nos quieren en otros países. No tenemos conciencia solidaria y muchas veces tratamos de apagarle la luz, al contrario, para brillar más nosotros. En las noches sin luna, una luciérnaga parece incluso un sol en miniatura. Nuestra carrera debería ser no la de ganar por contraste, sino en la de sumar esfuerzos, como una carrera de relevos. Por otro lado, abundan los nacionales de mente colonial, inclinados en la más vil servidumbre ante el extranjero poderoso. Nos sentimos colonia, añorando el pasado, o incluso anexados a los Estados Unidos en un deseo históricamente permanente, mantenido a través de la historia y en los tiempos presentes. Esto es un error. Nosotros debemos conservar en alto nuestra autoestima e incólume nuestra identidad. Debemos erradicar tanto la xenofobia y el chauvinismo, sintiendo que solo lo nuestro vale, y también el servilismo o el malinchismo, que es la entrega servil a gobiernos extranjeros. Por otro lado, fuera de la crisis de identidad salvadoreña, nos encontramos inmersos además en una crisis mundial de la humanidad en su conjunto, que a pesar de los enormes progresos materiales existentes, se encuentra desorientada, descontrolada, desequilibrada, egocéntrica y materialista, engreída por su progreso, que no es más que un desarrollo verticalista negativo, y profundamente atea. O no se cree en Dios, o no se practica la creencia en Dios amando a nuestro prójimo. Es común lo irreverente, irrespetuoso o irrisorio, burla de lo sagrado o el uso de la religión, únicamente comunidad política, Europa, o compromisos sociales en América Latina. Y si a eso le agregamos la carencia tanto de valores espirituales como morales, el fomento del vicio y de la obtención de las ganancias fáciles, el perdón automático de todas nuestras faltas porque alguien ya pagó por nosotros, el hecho de estirar nuestra conciencia y no inmutarnos ante el dolor ajeno, aunque nosotros seamos la causa del mismo, y la ansia desmedida de casi todos de poder tener o de tener poder, base de la mayoría de las conciencias individuales, lo que genera a su vez una conciencia colectiva débil, lo cual hace que el ser humano, en lugar de amar a su prójimo, trate por todos los medios posibles de deteriorarlo e incluso de destruirlo. La intolerancia y el odio han convertido a la tierra en el abismo del infierno,
haciendo que la falta de solidaridad se entronice, la hermandad desaparezca y la maldad se generalice. Bien se dice que se lucha con más fuerza para tratar de dañar a un contrario que en buscar un triunfo personal. La tolerancia, entendida esta como el respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar o de actuar o a sus opiniones políticas y religiosas, y el amor, son elementos primordiales para integrar los sistemas morales y son una importantísima fuente de disciplina y virtud espiritual. Nosotros esperamos amor, respeto, tolerancia, misericordia, libertad y afecto, pero ¿podemos esperar esto si no ofrecemos primero lo mismo a los demás? La armonía no nace de que todos pensemos igual. Esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y la tolerancia que a pesar de esa divina diversidad de doctrinas y tendencias se instituyen dando la cultura alta y amplia que pone por doquier el equilibrio y por consiguiente la paz. A pesar de eso, la intransigencia y la rigidez son comunes, aunque eso nos parezca inconcebible. No existe solamente en los partidos políticos intransigencia y rigidez, sino en todos los sectores de la vida nacional, incluyendo el religioso, que increíblemente, en lugar de ser parte de la solución, forman parte del problema. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que evitar la intolerancia. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz. Sería ideal que todos enterráramos tanto la codicia exagerada como la potencialización excesiva sobre nuestros intereses personales y sectarios y transmutáramos la envidia por la caridad, el fanatismo por la tolerancia, el egoísmo por el altruismo, el racismo por el humanismo, el individualismo por la solidaridad y trabajáramos en unidad o al menos en convergencia por el engrandecimiento de nuestra querida patria. Además, no debemos olvidar que todos somos salvadoreños, aunque seamos de diferentes extracciones raciales, totalmente mezclados como lo son todas las razas del mundo, que debemos estar orgullosos de nuestra sangre y reconociendo que las razas que conforman nuestro mestizaje son a su vez participantes con su propio mestizaje. Renan decía que la nacionalidad, la patria, nace de haber hecho en el pasado grandes cosas juntas, pero sobre todo el deseo de quererlas hacer nuevamente en el porvenir. Esto es historia y destino. Debemos también recordar que ninguna inquisición puede encadenar pensamiento y vocablo y que el miedo excesivo disfrazado de prudencia es letra muerta. Muchas gracias.